En el Día de las Madres, mi yerno me humilló frente a mis 12 nietos y de toda la familia. Él pensó que yo era débil, pensó que mi silencio era miedo. Cometió el error más grande de su vida y yo tenía un sobre en el fondo de mi bolsa que iba a demostrarlo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Quiero conocerte. Mi nombre es Benita. Tengo 74 años, manos callosas y una paciencia que tardó décadas en transformarse en lo que es hoy. La herramienta más afilada que he tenido. Soy costurera jubilada. Pasé 40 años encorvada sobre una máquina Singer, cosiendo vestidos de novia, uniformes escolares, ropones de bautizo, todo lo que la vida pide celebrar con tela e hilo. Fue con estas manos que saqué adelante a 3 hijas yo sola, después de que mi esposo murió de un infarto a los 47 años, dejándome con una casa hipotecada y un taller que apenas pagaba las cuentas. Pero no vine aquí a hablar del pasado. Vine a hablar de un domingo de mayo que lo cambió todo. Era Día de las Madres. La mesa en el patio estaba puesta con esos manteles de cuadros que yo misma bordé hace años, cuando mi vista aún aguantaba hilos finos. Mi hija, la de en medio, Concha, había organizado la comida. Mi hija, la más chica, Dalia, trajo la ensalada y los refrescos. ¿Y yo? Yo me desperté a las 5 de la mañana para hacer el pastel. Un pastel de elote con cajeta, la receta de mi madre, que nunca ha fallado en ninguna reunión familiar en los últimos 50 años. Llegué al patio con el pastel en las manos, protegido por una campana de plástico transparente que compré en el tianguis hace años. Lo puse en la mesa con cuidado. Saludé a mis nietos uno por uno. Son 11, desde el bebé de 1 año y medio hasta el más grande, de 18. Para cada uno, un beso y una sonrisa. Es el ritual de toda abuela que se respeta. Entonces me senté. La silla de la cabecera, esa de madera maciza con el respaldo tallado, siempre ha sido mía. Todo el mundo lo sabe. No porque yo lo imponga, sino porque ha sido así desde que esa mesa se trajo para acá, hace más de 25 años, con el dinero que ahorré cosiendo vestidos de quinceañera de madrugada mientras las niñas dormían. Rodrigo, mi yerno, esposo de Concha, estaba en el asador. Se había mudado a mi casa hace 6 años, cuando perdió el trabajo y las deudas se comieron el departamento que rentaba. Yo le abrí las puertas porque vi a mi hija llorando y a mis nietos con miedo. Cedí la parte más grande de la casa. Me fui a vivir al cuarto de atrás y no les cobré renta. Jamás. Aquel domingo, él había estado bebiendo desde la mañana. Lo veía por cómo gesticulaba con las pinzas de la carne asada, por el tono alto que usaba para decir cualquier cosa, por lo rojo del cuello. Cuando me vio sentada en la cabecera, se detuvo. Se me quedó viendo con una expresión que reconocí. Era la mirada de quien quiere calar hasta dónde puede llegar. Fue hasta mi silla, se inclinó y me dijo bajito, todavía muy bajito, que ese era su lugar, porque era él quien estaba haciendo la carne asada y quien mandaba en esa casa. Lo miré a los ojos y le dije, con la misma calma con la que enhebro una aguja a las 6 de la mañana, que yo estaba bien donde estaba y no me iba a mover. Fue suficiente para que explotara. El grito que salió de su boca en ese momento no era solo coraje. Era todo el resentimiento que había guardado por 6 años de vivir bajo un techo que no era suyo y fingir que lo era. Era la frustración de un hombre que no puede mantener a su propia familia y por eso necesita sobajar a quien sí puede. Gritó, con esa voz gruesa que hace que los niños se encojan, que yo no había sido invitada, que comía de a gratis en su casa, que yo era una vieja que no sabía cuál era su lugar. El patio se quedó en silencio total. El ruido de los cubiertos, de los niños, de las pláticas, todo desapareció como si alguien hubiera apretado un botón. 11 nietos miraron al suelo. Dalia cerró los ojos. Concha, mi hija, esposa de ese hombre, bajó la cabeza como si el grito le hubiera caído en la espalda a ella, no a mí. Sentí el fuego subir por mi garganta, pero no era vergüenza. Era una indignación tan cristalina, tan vieja y tan bien alimentada, que casi reconocí el sabor.
Era el mismo sabor de la madrugada en que me quedé sola con 3 hijas pequeñas y decidí que no me iba a doblar, que iba a trabajar, que me iba a mantener de pie. Miré a Rodrigo sin parpadear. Él esperaba lágrimas. Esperaba que me levantara corriendo a mi cuartito como una gallina asustada. Él no sabía que las mujeres que se han pasado la vida entera desvelándose para mantener a una familia no aprenden a tener miedo. Aprenden otra cosa. Aprenden a esperar el momento preciso. Y mi momento estaba guardado dentro de un sobre de papel estraza en el fondo de mi bolsa de cuero café, colgada en el gancho de la puerta de la cocina. Me levanté despacio. Me acomodé la blusa y empecé a moverme. No hacia la salida, sino alrededor de la mesa, de nieto en nieto, besando cada frente, acariciando cada cara. Lo hice con una calma deliberada, como quien se está despidiendo de una etapa y no de las personas, porque era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando terminé, fui a la cocina, tomé mi bolsa y regresé al patio. Me paré frente a Rodrigo. Él ya no tenía la sonrisa de antes. Tenía una expresión que nunca le había visto: duda. Metí la mano en la bolsa y saqué el sobre. Se lo extendí sin decir una palabra. Tardó unos segundos en aceptarlo. Cuando lo abrió y empezó a leer, vi cómo se le iba el color de la cara como pintura lavada por la lluvia. Lo que Rodrigo leyó en ese sobre había sido preparado con cuidado durante semanas. No fue un impulso, no fue un desahogo, fue planeación. El tipo de planeación que solo una mujer que pasó décadas administrando centavo por centavo es capaz de hacer. La primera hoja eran las escrituras del inmueble. Esa casa de esquina, con patio grande, un árbol de limones al centro y pasillo de loseta roja, estaba registrada a mi nombre desde que la compré, ladrillo por ladrillo, con el dinero del taller de costura. Rodrigo siempre pensó, porque nunca se dio el trabajo de investigar, que Concha había heredado la casa o que, de alguna forma, él tenía algún derecho sobre ella por haber vivido ahí 6 años. Nunca hubo contrato, nunca hubo un acuerdo formal. Solo estuvo mi generosidad, que él había confundido con sumisión. La segunda hoja era una notificación formal de desalojo, redactada por el abogado que me lleva los asuntos hace casi 20 años, un hombre serio llamado licenciado Aguirre, a quien yo había buscado discretamente 3 semanas antes de esa comida. La notificación le daba a Rodrigo 30 días naturales para desocupar el inmueble con todas sus pertenencias. De lo contrario, se iniciaría el proceso judicial con apoyo de la fuerza pública. Yo había esperado por una razón. No por debilidad. Esperaba porque quería estar segura de que el documento estuviera impecable, que no hubiera lagunas, que cada renglón fuera correcto. El licenciado Aguirre me preguntó, en la reunión en su despacho, si estaba segura de lo que hacía. Lo miré con la misma serenidad con la que miro una costura chueca que debe deshacerse y le dije: estoy absolutamente segura desde el día en que ese hombre tiró la basura de su propia casa en la puerta de mi cuarto y esperó a que yo la limpiara. Rodrigo se quedó parado a la mitad del patio, con las hojas temblándole en las manos. No porque las sostuviera mal, sino porque sus manos temblaban. Lo vi clarito. Vi su manzana de Adán subir y bajar. Vi sus ojos recorrer las líneas otra vez, como si las palabras pudieran tener otro significado en la segunda lectura. No lo tenían. Concha se levantó del banco donde estaba sentada y fue hacia él, tratando de ver qué había en el papel. Leyó por encima de su hombro y se quedó tiesa, con la boca abierta. Dalia, mi hija más chica, me miraba de lejos con esa expresión de quien siempre supo que este día llegaría. No dije nada más. No había necesidad. El documento hablaba con una claridad que ninguna palabra mía podría superar. Tomé mi bolsa, me la colgué en el antebrazo y salí por el pasillo lateral. Abrí el portón de fierro, pisé la banqueta caliente por el sol de mayo y empecé a caminar. La sensación que me invadió no era coraje, no era tristeza, era una ligereza extraña, como cuando uno termina de cargar una maleta pesada por mucho tiempo y finalmente puede descansar los brazos.
Yo había cargado con esa situación por 6 años. 6 años de sonrisas fingidas, de tragarme comentarios, de quitarme del camino, de hacerme la sorda cuando él hablaba de la casa como si fuera suya frente a los vecinos de la colonia. Caminé hasta una panadería a 4 cuadras de la casa. Pedí un café negro y una concha de vainilla. Me senté cerca de la ventana y me quedé viendo la calle, a la gente pasar, a los niños con globos que sus papás les habían comprado por el Día de las Madres. La vida seguía con su normalidad afuera, mientras que dentro de mí algo se había reorganizado para siempre. Saqué de la bolsa una libretita de pasta azul. No es un diario, nunca he sido de escribir sentimientos. Es mi libreta de cuentas, donde anoto todo lo que entra y sale, un hábito que desarrollé cuando enviudé y necesité entender exactamente dónde estaba cada peso para no perder la casa. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir los siguientes pasos con letra firme, porque la batalla del sobre había terminado, pero la guerra apenas empezaba. Rodrigo no era el tipo de hombre que acepta una derrota en silencio. Lo conocía lo suficiente para saber que la reacción inicial sería de negación, luego coraje y después vendría la manipulación. Usaría a Concha y a los nietos como argumento. Trataría de hacerme sentir culpable. Trataría de transformar mi dignidad en crueldad. Yo necesitaba estar preparada. Necesitaba tener el corazón lo suficientemente firme para no ceder cuando vinieran las lágrimas. Y vendrían, yo lo sabía. La primera anotación en la libreta era simple: cancelar los servicios que estaban a mi nombre. El internet de alta velocidad, el paquete de cable con los canales de fútbol, el servicio de streaming, todo estaba con mi nombre y mi identificación. Todo lo pagaba yo o permitía que se domiciliara a la cuenta de la casa. Rodrigo usaba todo eso como si fueran bienes naturales, como el aire y el agua. Nunca agradeció. Nunca se preguntó de dónde venía. Iba a descubrirlo. La segunda anotación era sobre la luz. No iba a dejar a nadie a oscuras, menos a mis nietos. Pero había una forma técnica de reducir la carga del medidor de la casa principal, de modo que aparatos de alto consumo, como el aire acondicionado que Rodrigo prendía toda la noche, no funcionaran sin botar el interruptor. Yo había platicado con un electricista de confianza, un señor llamado Don Velasco, que me explicó el proceso con paciencia. La tercera anotación era sobre mi puerta. Mi cuarto de atrás tenía una chapa vieja y ruidosa que cualquiera podría abrir de un empujón fuerte. Necesitaba cambiar eso antes del fin de semana, y la cuarta anotación era el nombre de mi nieto el mayor, Eduardo. 18 años, ojos listos, el único que había apretado el puño bajo la mesa cuando su papá me gritó. Necesitaba hablar con él a solas. Necesitaba un aliado dentro de esa casa. Alguien que me avisara si Rodrigo intentaba dañar la propiedad por puro despecho. Cerré la libreta, me terminé el café y dejé una propina generosa para la mesera que me había atendido con esa sonrisa cansada de quien trabaja en el Día de las Madres. Me levanté, me acomodé la blusa y salí con paso firme. Había mucho trabajo que hacer y yo nunca le he tenido miedo al trabajo. El lunes por la mañana me desperté a las 4:30. El reloj biológico de quien pasó décadas abriendo el taller antes de que saliera el sol no tiene piedad, ni en los días de batalla. Me preparé mi café, revisé la libreta azul, y cuando el barrio empezó a moverse con el ruido de los primeros camiones, yo ya estaba con bolsa en mano. La primera parada fue en la ferretería de Don Chencho, a 3 cuadras de la casa. Compré una chapa de acero de doble vuelta y un pasador interno robusto. Don Chencho, un hombre de pelo blanco que me conoce desde que yo le cosía las camisas para la boda de su hijo, se ofreció a mandar a un muchacho a instalarla. Le agradecí y le dije que no. Mis manos todavía sostienen muy bien un desarmador. Regresé a casa, cerré la puerta vieja por dentro y me pasé toda la mañana cambiando la chapa de mi cuarto. Cada tornillo que apretaba era una afirmación. Este espacio es mío. Nadie entra aquí sin mi permiso. El clic final de la chapa nueva encajando fue el sonido más satisfactorio que escuché en mucho tiempo. Por la tarde, fui al centro a arreglar las cancelaciones.
La muchacha de la compañía de teléfonos se me quedó viendo con esa expresión de joven que no entiende por qué una señora mayor estaría cancelando paquetes premium. Le expliqué con amabilidad que yo era la titular de la cuenta y que quería dejar solo el teléfono fijo. Me pidió confirmación 3 veces, como si esperara que me arrepintiera. No lo hice. Firmé los papeles y guardé el comprobante en la libreta azul. En la compañía de luz, el proceso fue un poco más tardado, pero el empleado que me atendió fue directo cuando entendió lo que quería. Con la reducción de carga en el medidor, me explicó, el aire acondicionado y la regadera eléctrica no podrían funcionar al mismo tiempo sin botar las pastillas. Firmé la autorización con letra firme. Regresé a casa al mediodía. El patio estaba quieto, los nietos en la escuela, Concha en el trabajo y se supone que Rodrigo buscando chamba, aunque todo el mundo sabía que se pasaba las mañanas en la cantina de la esquina jugando billar con sus amigos. Me fui a mi cuarto, cerré la nueva chapa y prendí el radio chiquito que tengo en mi buró. Era una tarde común para quien mirara desde afuera. Por dentro yo solo estaba esperando. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde oí la camioneta de Rodrigo entrar por el portón. Oí sus pasos en el pasillo, pesados como siempre. Unos minutos después, los primeros gritos llegaron amortiguados por las paredes. No necesitaba escuchar las palabras para entender. Había prendido la televisión y se encontró con una pantalla pidiendo suscripción. Había intentado entrar al internet y no encontró señal. El coraje explotó rápido, como siempre pasa con los hombres que no saben lidiar con contratiempos. Yo seguí escuchando mi radio. 1 hora después, se botaron las pastillas de la casa principal. Las luces se apagaron. Mi cuarto, con instalación aparte y consumo bajo, permaneció iluminado. Mi ventilador seguía dando vueltas. Mi té seguía caliente. Esa noche fue el comienzo de una guerra fría que duró semanas. Rodrigo intentó de todo para provocarme. Estacionó la camioneta, bloqueando mi ventana. Llamé a tránsito y le pusieron una multa al día siguiente. Puso música a todo volumen en el carro temprano por la mañana. Saqué la manguera y regué el jardín estratégicamente hasta que cerró el vidrio y apagó el sonido. Tiró basura cerca de la puerta de mi cuarto. Eduardo barrió antes de que yo tuviera que salir. Eduardo. Mi nieto el mayor se había convertido en mis ojos y oídos dentro de la casa principal, exactamente como le pedí cuando hablamos a solas el martes por la tarde, sentados en mi mesita con rebanadas del pastel de elote que sobró del domingo. Le expliqué todo con claridad. Las escrituras, el desalojo, el plazo. No hablé mal de su padre, solo le presenté los hechos. Eduardo me escuchó en silencio, comiéndose el pastel despacio, y al final me dijo que no iba a dejar que su papá destruyera lo que era mío. Tenía 18 años y más carácter que muchos hombres de 40. Cada día que pasaba, sentía que Rodrigo perdía terreno. No por lo que yo decía, porque prácticamente no le hablé en ese tiempo, sino por lo que yo hacía, o más bien, por lo que dejaba de hacer. Cada comodidad que había desaparecido era un recordatorio de que esa casa no era suya, que el espacio que él había tomado como propio estaba siendo recuperado, centímetro a centímetro, sin gritos y sin dramas. Concha vino a verme un miércoles por la noche. Tocó a mi puerta con los nudillos, despacito, como hija que no sabe bien qué respuesta va a encontrar. Le abrí. Tenía los ojos rojos y la voz entrecortada. Me dijo que Rodrigo estaba desesperado, que los niños tenían miedo en lo oscuro, que ella no sabía qué hacer. La dejé pasar. Le ofrecí agua. Escuché todo lo que tenía que decir. Y entonces, con la misma calma con la que siempre les dije verdades difíciles a mis hijas, le dije que los nietos podían usar lámparas de mano y leer libros, como hacía mi generación antes de que hubiera pantallas para todo. Que yo no iba a seguir financiando los lujos de un hombre que me llamó vieja metiche frente a la familia, y que su elección, quedarse o irse, era de ella, no mía. Lloró un poco más. Luego se fue, y yo me quedé sentada escuchando el radio hasta que me dormí, con la conciencia en paz de quien sabe que el amor verdadero a veces parece crueldad
para quien todavía no entiende la diferencia. Hay una lata de galletas danesas guardada en el fondo del ropero de mi cuarto. La lata es azul, con dibujos de copos de nieve a los lados, y ya estaba vacía cuando me la regaló una clienta en una Navidad hace más de 15 años. Desde entonces, se volvió mi archivo particular, el lugar donde guardo papeles que no deben estar a la vista, pero que necesitan existir. Dentro de esa lata había algo que Rodrigo nunca sospechó. Déjenme explicarles cómo llegó ahí. Hace 3 años, un hombre tocó a la puerta de mi casa una tarde de septiembre. Yo estaba en mi cuarto de atrás, cosiendo un mandil de regalo para una amiga, cuando oí el timbre. Fui a abrir. Era un hombre que yo no conocía, de saco desgastado y zapatos viejos, que preguntó por Rodrigo. Cuando le dije que no estaba, el hombre me entregó un papel doblado y se fue sin decir más. El papel era un cobro, una deuda que Rodrigo había hecho con un prestamista del centro, usando la camioneta como garantía. El valor ya traía intereses muy altos. Doblé el papel, lo guardé en la bolsa del mandil y me fui a terminar la costura. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, no dije nada, solo observé. En las semanas siguientes aparecieron otros 2 hombres, diferentes, pero con la misma cara de cobradores acostumbrados a no recibir una buena respuesta a la primera visita. Yo los atendía en la puerta, les decía que Rodrigo no estaba, anotaba el monto y el nombre en mi libreta azul. Con el tiempo, entendí el tamaño del problema. Rodrigo se había enredado con varios acreedores a lo largo de los años. Deudas de juego, de cervezas fiadas, de préstamos chiquitos que nunca pagó. El total, cuando lo sumé en la libreta, me dejó pensando por unos minutos. Era una cantidad que jamás podría pagar con el trabajo que no tenía. Fui con el licenciado Aguirre con los papeles. Me escuchó con atención, revisó la legalidad de cada deuda y me dio una opción que yo no había considerado. Yo podía comprarle esas deudas a los acreedores, pagando de contado con un descuento y convertirme en la única acreedora de Rodrigo. Legalmente, documentado. Tardé 2 semanas en decidirme. No era una decisión cualquiera. Exigía dinero que yo había ahorrado con mucha disciplina durante años. Una reserva que tenía para emergencias y para asegurar que nunca dependería de nadie al final de mi vida. Pero cuando pensé en la alternativa, dejar que esos cobradores tocaran a mi puerta para siempre, poner a mis nietos en riesgo, ver a mi hija avergonzarse, la decisión fue clara. Pagué. En efectivo, con un descuento negociado por el licenciado Aguirre. Cada acreedor firmó un documento cediéndome la deuda. Cada papel fue notariado. Y todos fueron a dar dentro de la lata de galletas danesas, en el fondo del ropero de mi cuarto. Rodrigo nunca lo supo. Él pensaba que los cobradores se habían rendido. Pensaba que la deuda había prescrito o que ya la habían dado por perdida. Siguió viviendo en mi casa, gastándose mi luz, usando mi internet, ocupando el espacio que yo le había cedido por amor a mi hija, sin saber que cada día que pasaba, la soga alrededor de su cuello se apretaba más. En aquel mes de mayo, cuando decidí que el tiempo había llegado, el licenciado Aguirre preparó el paquete completo, la notificación de desalojo, la lista de deudas y los documentos de cesión. Todo en un orden claro, listo para ser entregado en el momento preciso. El momento preciso fue aquel domingo. Después del sobre, yo sabía que Rodrigo iba a tratar de escapar. Y la salida más obvia para un hombre como él era llevarse la camioneta e irse, azotando el portón como última demostración de poder. Pero la camioneta que él juraba que era suya, la había dado como garantía por una deuda que ahora era mía. Legalmente, ese vehículo me pertenecía mientras la deuda no se liquidara. Yo no tenía prisa por revelar eso. Guardé esa información como se guarda la última carta en una jugada bien planeada, para el momento en que el adversario cree que ya ganó. Ese momento llegó un jueves por la tarde, casi al final del plazo de 30 días. El cielo ese jueves estaba pesado, de ese gris que promete lluvia, pero tarda en cumplir. Yo estaba en mi cuarto puliendo los moldes viejos de aluminio que uso para hornear, un hábito de cuando quiero pensar sin que parezca que estoy pensando. El estruendo vino del patio,
Un ruido de metal contra la pared, pesado y con saña. Apagué el radio. Fui a la ventana con cuidado. Rodrigo estaba en el patio con una maleta negra medio abierta en una mano, señalando a Concha con la otra, gritando que ella debía hacer las maletas de los niños, que no se iba a quedar ni un día más en ese lugar, que se iban todos ahorita mismo. Concha estaba parada cerca de la puerta de la cocina, temblando, con los hombros encogidos de esa forma que yo reconocía de lejos. Era la postura de quien aprendió que hacerse chiquita duele menos que discutir. Mis nietos más chicos estaban en la ventana de la sala, con los ojitos pelones. Quité el pasador de acero de mi puerta nueva. Salí al patio con paso firme, sin correr, sin gritar. Bajo el brazo izquierdo cargaba mi libreta azul y la lata de galletas danesas. Cuando Rodrigo me vio, abrió los brazos con un gesto de teatro, como si mi presencia confirmara alguna victoria que él se imaginaba. Me gritó que se iba y que se llevaba a su familia porque eran suyos, no míos. No lo miré a él. Miré a Concha. Mi hija tenía los ojos partidos a la mitad, atrapada entre el miedo de quedarse sola y el terror de seguir a ese hombre a un destino que no alcanzaba a ver. La conocía desde antes de que naciera. Conocía cada tono de su voz, cada forma de agarrarse la barbilla cuando tiene miedo, y en ese momento lo que vi fue a una mujer que necesitaba que alguien más fuerte que ella tomara una decisión, porque ella todavía no podía. Antes de que yo dijera una palabra, una sombra se puso entre Rodrigo y Concha. Eduardo. Mi nieto se había salido de la cocina sin que nadie se diera cuenta y ahora estaba parado entre los dos, grande y quieto como una pared, sin decir nada. Solo le agarró la muñeca a su papá con fuerza cuando intentó jalar el brazo de su mamá y lo obligó a soltarla. Rodrigo miró a su hijo con una expresión que mezclaba sorpresa y humillación. Eduardo no dijo ni una palabra. Se volteó hacia su mamá y le pidió que entrara. Concha me miró una última vez, asintió y se metió llevando a los más chiquitos. Nos quedamos los tres en el patio, Rodrigo, Eduardo y yo. Rodrigo se acomodó el cuello de la camisa con un aire de quien trata de recuperar la dignidad que ya se le fue. Me empezó a decir de cosas que yo había puesto a su hijo en su contra y que ya vería cómo me las iba a arreglar sola sin él para mantenerme. Luego caminó hacia la maleta, listo para irse haciendo escándalo. La última arma de quien ya no tiene nada. Fue cuando le dije, con la voz calmada de quien anuncia algo que ya estaba decidido hace mucho: «No tan rápido». Se detuvo. Puse la lata de galletas sobre la mesa de madera tallada, la misma donde él me había humillado semanas atrás, y la abrí con un clic suave. Saqué el montón de papeles sujetos con una liga y los dejé caer sobre la mesa. El sonido seco del papel pegando contra la madera fue corto, pero pesó en el aire como algo mucho más grande. Rodrigo se acercó con desconfianza. Empezó a leer. Y yo observé cómo el color se le iba yendo de la cara, despacio, como una vela que se apaga lento, pero que se va a apagar de todas formas. Eran los pagarés. 23 documentos, cada uno con su firma en tinta azul, cada uno con sello de la notaría y la firma de cesión a mi nombre. Y hasta arriba del montón, el documento más importante, el que comprobaba que la camioneta, esa que él pensaba usar para irse, había sido dada como garantía de una deuda que ahora era mía. Intentó hablar. Las palabras se le atoraron en la garganta. Se lo expliqué con calma. Le dije que los cobradores habían aparecido en mi puerta durante 3 años mientras él dormía, que yo había pagado cada centavo en efectivo para proteger a mis nietos de ver a hombres de cobranza en el umbral de la casa, que ahora yo era su única acreedora, y que la camioneta, legalmente, era mía mientras la deuda no se pagara. Cosa que nunca pasaría, porque el monto era impagable para alguien sin ingresos. Rodrigo se apoyó en la orilla de la mesa. Las manos le temblaban. Le dije que había una sola salida. Agarraba su maleta negra, caminaba hasta el portón, dejaba en la mesa las llaves de la camioneta y las llaves de la casa, y se iba. Yo guardaría los pagarés en la lata y no iría al juzgado a cobrarle nada. Consideraría el vehículo como pago de los 6 años de renta,
agua y luz que se había consumido de a gratis. Si elegía cualquier otra opción, el proceso empezaría de inmediato. El silencio que siguió fue el más largo que he vivido. Una mosca que zumbaba cerca del asador frío parecía tener un volumen demasiado alto. Eduardo estaba parado a mi lado, inmóvil, respirando despacio. Rodrigo miró los papeles una vez más. Luego me miró a mí. Trató de encontrar en mis ojos alguna duda, alguna rendija por donde pudiera meter su manipulación de siempre. No había nada. Solo había una mujer de 74 años que había cosido cada detalle de ese momento durante años, que sabía perfectamente cuánto valía y que no estaba pidiendo nada que no fuera suyo por derecho. Sacó las llaves del bolsillo lentamente. Las separó con dedos que no dejaban de temblar. Las dejó caer sobre la mesa. El ruido fue pequeño, pero sonó como un portón cerrándose. Agarró la maleta. Caminó por el pasillo lateral sin mirar atrás. Abrió el portón de fierro. Salió. Cerró. Y en ese preciso momento, el cielo que había prometido lluvia todo el día, finalmente cumplió. El aguacero cayó de golpe, tupido y frío, lavando el patio con una urgencia que parecía hecha a propósito. Eduardo se quedó parado a mi lado unos segundos, viendo el portón cerrado, y luego soltó un suspiro largo, de esos que uno guarda sin darse cuenta por mucho tiempo. Agarró las llaves de la camioneta de la mesa y me las entregó sin decir una palabra. Después me dio un abrazo. Tengo 74 años y he recibido muchos abrazos en la vida. Abrazos de hijos, de nietos, de amigas, de clientas que quedaron hermosas con el vestido que les cosí para la boda. Pero ese abrazo de Eduardo, fuerte y silencioso, con la lluvia cayendo en el patio detrás de nosotros, fue uno de esos que me voy a llevar a donde sea que vaya. Entré a la casa principal por primera vez en semanas sin sentir que estaba invadiendo un territorio ajeno. La sala estaba oscura, las cortinas cerradas. Concha estaba en el sillón con el más chiquito de los nietos en los brazos, los otros niños en el tapete alrededor. Cuando me vio entrar, intentó decir algo pero no le salió nada. Me senté a su lado. Le puse la mano en el pelo como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Y le dije solo lo que necesitaba ser dicho, que se había ido, que dejó las llaves, que no volvería. Concha lloró por un tiempo que no sé medir. Lloró de una forma que no es solo de tristeza, es de alivio mezclado con vergüenza y cansancio, el llanto de quien finalmente puede dejar de fingir que está bien. La sostuve hasta que se le pasó sin decir nada más. A veces, lo mejor que una madre puede hacer es simplemente estar ahí. Cuando la lluvia calmó, le hablé a don Velasco, el electricista. Vino al día siguiente y volvió a configurar el medidor, restaurando la capacidad normal. El lunes por la mañana fui personalmente a cancelar la cancelación del Internet y a reactivar los servicios básicos. Pero esta vez, con reglas nuevas, que les expliqué a Concha y a Eduardo en la cocina, con café en la mesa y la libreta azul abierta. La casa seguiría siendo mía, pero sería también el hogar de mi hija y mis nietos, siempre y cuando funcionara bajo un principio que Rodrigo nunca respetó: responsabilidad compartida. Cada adulto aporta lo que puede, cada niño es respetado y protegido, y nadie, nunca más, levantaría la voz dentro de esas paredes para sobajar a quien sea. Concha me escuchó con los ojos secos esta vez. Asintió. Y luego preguntó, con una voz que no le oía hace años, una voz sin miedo, ¿qué podía hacer ella para ayudar? Sonreí. Y fui al ropero a buscar el mandil blanco que le había comprado semanas antes, guardado como quien guarda una semilla esperando la tierra fértil. Concha siempre supo cocinar. Aprendió conmigo desde niña, quedándose a mi lado mientras yo preparaba la cena después de horas en la máquina de coser. Pero en la vida con Rodrigo, cocinar se había vuelto obligación, silencio, servidumbre. Hacía la comida porque él lo esperaba. No había alegría en eso. La primera semana que pasamos juntas en la cocina estuvo llena de cosas quemadas y medidas mal tomadas. Se le pasó la sal en el guiso. Se le olvidó el polvo de hornear. Abrió el horno antes de tiempo. Yo me quedaba a su lado sin reclamar,
solo corrigiendo con calma, como quien enseña una puntada difícil que solo sale con repetición. En la segunda semana, las cosas empezaron a salir mejor. En la tercera, Concha ya estaba midiendo el tiempo del horno sola, probando la masa con el dedo antes de meterla, reconociendo cuando la mantequilla estaba en su punto solo por el olor. Eran habilidades que ya tenía, solo necesitaban un espacio donde pudieran crecer. Eduardo, por su parte, empezó a usar la camioneta para trabajar. Quedé con él. La camioneta era un bien de la familia, no un regalo. A cambio del uso, él haría las entregas de los antojitos y postres que Concha empezó a vender a los vecinos y a una cafetería pequeña a 2 cuadras de la casa. El dinero que entraba iba directo a una libreta roja que le compré especialmente a Concha, su libro de cuentas. Le enseñé a mi hija a anotar cada peso, cada paquete de mantequilla, cada kilo de harina, cada venta. Le enseñé que el respeto propio empieza cuando uno sabe exactamente cuánto vale su propio trabajo. Cuando sabes de dónde viene cada moneda, nadie puede convencerte de que dependes de ellos para sobrevivir. La colonia se fue dando cuenta del cambio. Vecinas que antes me saludaban con ese tono de lástima, la pobre vieja que vive en el cuarto de atrás de su propia casa, empezaron a pararse en la banqueta para pedir recetas, para ver dónde compraban los dulces de Concha, para preguntar cómo estábamos. La casa, que por años olió a cerveza y cruda, empezó a oler a vainilla y canela. Mis otras hijas, Dalia y la más grande, Margarita, empezaron a visitarnos más seguido. Antes, las reuniones familiares siempre tenían esa tensión invisible de no saber cómo iba a estar Rodrigo ese día. Ahora, las visitas eran ligeras. Los nietos corrían por el patio sin miedo al abuelo que gritaba. Los yernos de Dalia y de Margarita, que aquel día de las madres se habían quedado viendo sus zapatos sin decir nada, llegaban ahora con un respeto que yo no pedía pero que reconocía como justo. Nadie más intentó sentarse en mi silla de la cabecera. Yo no me había vuelto una tirana. Seguía siendo la abuela que besa la frente de los nietos y guarda dulces de menta en la bolsa. Pero había una capa nueva alrededor de mí, no de dureza, sino de claridad. La gente a mi alrededor entendió que había una diferencia entre mi amabilidad y mi permiso. Yo podía ofrecer una sin conceder la otra. Y esa distinción, que me tomó décadas aprender a practicar, era ahora visible para todos. Rodrigo intentó aparecer una vez, 3 semanas después de irse. Tocó el portón un domingo por la tarde, con aire de haber ensayado lo que iba a decir. Eduardo abrió el portón, escuchó lo que tenía que decir y cerró el portón otra vez. Así de simple, sin dramas, sin escenas. La decisión estaba tomada y las fronteras estaban claras. Concha lloró esa noche, pero fue un llanto diferente. No de arrepentimiento, sino de proceso. De quien está aprendiendo que algunos dolores son parte de la cura, no señal de error. Fui a su cuarto, me senté en la orilla de su cama y le dije lo que mi madre me dijo a mí cuando enviudé y no sabía si iba a poder: que las mujeres de nuestra casta no fueron hechas para ser adorno de nadie. Fuimos hechas para aguantar lo que es difícil y luego enseñarles a las hijas que sí se puede. Se durmió con su mano en la mía, y yo me fui a mi cuarto sabiendo que había hecho lo correcto. Han pasado 6 meses desde aquel Día de las Madres. Es domingo otra vez. El patio está lleno del olor de la carne asada y del pastel saliendo del horno. 11 nietos corren entre el árbol de limones y la mesa, y el ruido que hacen es del bueno. Ese ruido de niños que juegan de verdad, sin tensión en el aire que les frene la alegría. Yo estoy sentada en mi silla de madera tallada, en la cabecera de la mesa larga. Afuera, la tarde está dorada, de esas que solo hay al final del otoño, cuando el sol baja despacito y parece querer despedirse con cuidado. Mi radio de pilas está encima del mantel de cuadros, tocando un bolero viejo que todavía no sé cómo se llama, pero que me hace bien. Mi bolsa de cuero café está colgada en el respaldo de mi silla. La libreta azul está adentro, con las últimas anotaciones que hice esta semana. Los números del negocio de Concha, que creció lo suficiente para pagar todos los gastos de la casa y que todavía sobrara. Concha está en la cocina. Oigo su risa.
alta, espontánea, sin la pizca de nervios que hubo en los últimos años. Le está enseñando a su hija la más grande, mi nieta de 14 años, a sacar el pastel del horno en el momento justo. Es un momento chiquito, pero reconozco su peso. Es una tradición pasando de mano en mano, como mi madre me la pasó a mí, como yo se la pasé a ella. Eduardo está en el asador, junto con los esposos de mis otras hijas. Platican y se turnan las pinzas de la carne con la facilidad de quien está a gusto. Eduardo ya no es el muchacho de ojos tensos que apretaba el puño bajo la mesa. Es un joven que sabe lo que es el límite, lo que es el respeto, que aprendió que la fuerza de un hombre no se mide por el volumen de la voz, sino por lo que construye y protege. Miro mis manos mientras espero la comida. Son las manos de quien pasó 40 años pegada a una máquina de coser. Tienen manchas, tienen marcas, tienen la forma de décadas de trabajo. Pero son manos que construyeron algo que duró. Una casa, una familia, un patrón de respeto que ahora se repite solo en los gestos de mis nietos cuando hablan entre ellos. Pienso mucho, en estos meses, sobre lo que aprendí en esa semana de lluvia y guerra fría y papeles de notaría. Aprendí que el silencio de una mujer mayor rara vez es debilidad, casi siempre es planeación. Aprendí que la paciencia no es falta de fuerza. Es la forma más concentrada de fuerza que hay, porque exige que aguantes la incomodidad presente mientras preparas la respuesta correcta para el momento indicado. Aprendí que el error más grande de quien nos subestima es creer que nuestro silencio está vacío. No lo está. Es donde guardamos todo lo que vamos a usar cuando llegue la hora. Y aprendí, una vez más, lo que ya sabía desde que me quedé sola con 3 hijas pequeñas y una hipoteca. Que las mujeres como yo no necesitan que nadie les dé permiso para ocupar el lugar que ellas mismas levantaron. Uno lo ocupa. Y al que no le guste, que aprenda a vivir con el peso de eso. La música del radio cambia a un danzón viejo que mi abuela bailaba. Me levanto de la silla despacio, alisándome el vestido de flores. Y me voy a sentar a la mesa que es mía, con la familia que es mía, en el domingo que finalmente volvió a ser mío. Si esta historia te llegó al corazón, hazme un favor. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Cada comentario tuyo me ayuda mucho a seguir trayendo historias como esta. Y si quieres ser parte de una comunidad especial, con contenido exclusivo y cariño de verdad, únete como miembro del canal. Hay un botón aquí cerca. Solo dale clic. Va a valer mucho la pena. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.